Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Señor. Santo, no puedo vivir sin ti, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor, Santo. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Confiado en ti, Señor, y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrado aquí en tu presencia encuentro siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Dios, muy cerca, Señor. Tú sabes que
palabra, solo tu presencia, Señor. Solo tu paz, solo tu espíritu, Señor. Solo tu verdad, solo tu presencia, Dios. Solo a ti, Dios. Tus palabras de vida, Señor. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor. Señor amado, cómo no bendecirte, cómo no honrarte, cómo no darte la gloria, la alabanza, cómo no ser agradecidos con cada cosa que tú has entregado, que nos has dado, cada respuesta a cada oración. Gracias, Señor, porque hemos sido grandemente bendecidos. Gracias, Señor, porque has provisto. Gracias, Señor, porque has perdonado. Gracias, Señor, porque has guardado nuestra vida. Bendito seas por ser nuestro Dios bueno. Gracias, Señor, por no tener en cuenta nuestras maldades. Tu palabra dice que como está lejano el oriente del occidente, también has apartado nuestra iniquidad. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestro pecado, sino que has sido abundante en misericordias, lento para la ira. Gracias porque hoy disfrutamos de tu buena voluntad, de tu gran amor. Te bendecimos en esta preciosa mañana de domingo y bendecimos tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, toca nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, buenos días, ¿cómo amanecen? Feliz domingo. El Señor sea bendiciéndoles grandemente, guardándoles en sus caminos y hablándoles en esta mañana a través de su palabra. Quiero que miremos un texto más en Lucas, capítulo 17, ahora desde el versículo 11 al 19. Hemos titulado nuestra enseñanza de hoy, ¡qué ingratitud! ¿Usted ha escuchado esa frase? Personas que dicen, María, ¡qué ingratitud! Personas muy ingratas, personas que nunca tienen en su corazón un deseo por agradecer lo que otros han hecho y menos agradecerle a Dios. Pero qué importante es la gratitud. La palabra de Dios dice que si hay algo que hace parte de la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Imagínate. Y no sé qué tan agradecido estás tú con el Señor. Pero bueno, después de este estudio, espero que tu gratitud a Dios aumente. Y seas más consciente de lo que representa y de lo que significa ser agradecido. Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados, esta historia es una historia de 3 elementos muy importantes. Misericordia, la misericordia del Señor para con nosotros los seres humanos. Es una historia de gratitud, de adoración de un hombre que regresa a glorificar a Jesús por el milagro recibido, pero también es la historia de 9 ingratos, ingratitud. Entonces vamos a mirar misericordia, vamos a mirar gratitud, pero también ingratitud. Y vamos a ver lo que implica ser agradecido y lo que implica ser ingrato. Así que mis amados, comencemos mirando en el versículo 11 nuestro estudio de hoy.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Les recuerdo que estamos mirando un recorrido que está haciendo Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, a la cual va a ingresar el Domingo de Ramos para luego ser crucificado. En ese recorrido han pasado muchas cosas de las que ya hemos venido hablando y se siguen dando historias como estas. Galilea es al norte, hacia el sur aparece luego la región de Samaria, y Jesús está como en el límite entre Galilea y Samaria. Por allí está transitando camino hacia el oriente, hacia el río Jordán. Es el recorrido que él va a hacer. Y mientras va por ese camino, por ese rumbo, aparece en el versículo 12 de nuestra historia lo siguiente: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos porque la ley exigía que los leprosos no se podían acercar a... Imagínense que hoy estamos hablando del distanciamiento obligatorio. Y usted ve que en todo lugar dicen, mantén distancia, 2 metros, 2 metros. Estamos haciendo las filas y también pasa lo mismo. Y ahora, si Dios lo permite, próximamente en nuestra iglesia, ustedes verán letreros que van a decir, mantén distancia. Ese distanciamiento obligatorio lo debían guardar los leprosos. Si el viento soplaba en dirección hacia el leproso y luego el viento iba hacia donde estaban las personas, el leproso tenía que guardar 30 metros de distancia porque el viento podía arrastrar la enfermedad. Pero también pasaba que podía acercarse máximo 2 metros. Era lo máximo que una persona se podía acercar. Por eso estos hombres de lejos gritan al Señor cuando lo ven pasar. Ellos saben, entienden y respetan el distanciamiento obligatorio. Estos personajes no solamente estaban obligados a guardar distanciamiento obligatorio, sino que ya habían sido desterrados de ciudades amuralladas como Jerusalén. Ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, apartados de la sociedad. Tenían que dejar familias, tenían que dejar trabajos. Imagínate tú un día cualquiera aparecer con lepra y tu vida cambiar por completo, porque ahora te tienes que separar de tu familia, tus seres queridos, tus amigos, tu casa, y mirar a ver qué va a ser de ti, dónde vas a vivir, de qué te vas a sostener. Realmente la lepra era una cosa terrible. Las personas que llegaban a tener lepra para este tiempo sufrían cosas tremendas, no solamente en su cuerpo, sino también cosas como estas, las de ser desterrado. Vemos también que son 10 los que están gritando, pues los únicos que se podían unir a un leproso eran otros leprosos. Eran 10 amigos, para arriba y para abajo, eran su compañía, eran su sociedad, las personas con las únicas que ellos podían tratar. Y allí estaba, al parecer, un grupo mixto de leprosos, es decir, unos judíos, unos samaritanos. Tremendo, porque cómo la enfermedad logra hacer que se rompan barreras culturales tan fuertes como el hecho de que ni judíos ni samaritanos se tratan entre sí. No podían ser amigos, no podían hablarse. Un judío jamás iba a entrar a la casa de un samaritano. Pero aquí los vemos a causa de una dificultad en su salud, de un problema grave, los vemos juntos. ¿Cuánto une muchas veces a las personas los momentos difíciles? La adversidad. Yo recuerdo la amistad tan grande que yo hice con unos compañeros cuando fui a pagar servicio militar en la policía. Y creo que el ambiente, de la presión que genera eso, haber tenido que dejar los estudios, haber tenido que aplazar muchas cosas, estar ahí volteando con la policía y todo lo demás, generó unos vínculos de amistad muy bonitos con los muchachos. Creo que cuando se viven momentos duros y uno los comparte con otros, esos momentos unen de una manera impresionante. Estos 10 son amigos, estos 10 van para arriba y para abajo. Y no les importa. ¿Ustedes creen que les importa que el uno sea samaritano y el otro judío? Eso importa cuando estamos bien. Cuando todo va bien es que nos pinchamos y decimos, con este no me meto. Pero falta que nos empiece a pasar cosas duras y terribles para darnos cuenta con quiénes terminamos haciendo amistad y con quienes terminamos viviendo la vida. Así que no podemos ser de esa manera tan orgullosa de nuestra forma de vivir.
Bien, era tan grave estar enfermo de lepra que según la ley levítica, lo primero que contaminaba a una persona era tocar a un muerto. Quien tocaba a un muerto quedaba contaminado y no podía asistir, quedaba ceremonialmente impuro. Ahora, un leproso era lo segundo. Estar enfermo de lepra los hacía ceremonialmente impuros, pero por siempre. Ellos no podían asistir a la sinagoga, ellos no podían asistir al templo, ellos tenían que estar alejados también de todo lo que tenía que ver con la parte religiosa. Había un estigma social sobre sus vidas, y ese estigma los acompañaba día y noche. El saber que no podían volver a tener a sus familiares cercanos. La lepra en este tiempo era incurable. O sea, ¿qué esperanzas podía tener una persona de volver a tener su vida normal? Solamente un milagro podía devolverle la vida a un leproso. Solamente un milagro podía volverlo a integrar a la sociedad. Y aparte de eso, los judíos consideraban que el que tenía lepra estaba maldito por Dios, había hecho algo. Entonces ahora imagínense también la forma en que lo miraban. Si tiene lepra es porque Dios lo ha mirado con rabia y con enojo. Con más razón nosotros también. Si Dios los ha despreciado, pues nosotros también. Todo eso caía sobre la vida de un leproso. Por eso cuando ellos vieron a Cristo, en el versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús. ¿Con qué fuerza hubieras gritado tú, Jesús? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mis amados, la palabra que ellos emplean allí como maestro para dirigirse al Señor es una palabra muy especial, porque indica que esa persona ha sido ungida con un poder incluso para sanar. Ellos reconocieron en el maestro al Mesías, ellos sabían y habían oído hablar de él, habían escuchado los milagros que había hecho, y cuando lo ven pasar, ustedes se imaginan habérselo encontrado. Ellos no lo podían ir a buscar a ninguna parte. Ellos no podían decir, vamos a buscar a Jesús a ver si nos sana. Era algo que podía darse de la forma en que aquí se dio, milagrosamente. Cuando ellos lo ven, se paran, yo no sé qué estaban haciendo, y le gritan, Señor, Maestro, Mesías, Hijo de Dios. Todo eso lo reconocieron en esa palabra maestro. Ten misericordia de nosotros. Tremendo cómo se escuchó de lejos ese grito. Ellos no se acercaron porque ellos sabían que debían guardar esa distancia, pero gritaron lo más fuerte que pudieron. Entendieron en ese momento que ahí iba su única oportunidad de ser sanos. ¿Cómo se les llenaría el corazón de alegría y de esperanza? Saber, voy a volver a ver a mi familia, voy a volver a ver a mis hijos, voy a volver a estar en mi casa. Ahora viene el maestro. Es nuestra oportunidad. Gritemos. Y gritaron con todas sus fuerzas. Este grupo que, como les dije, era mixto, tanto judíos, estos judíos, estos samaritanos, estaban reconociendo que Jesús podía salvarles, que Jesús podía hacer un milagro para con sus vidas. Y por eso lo que ellos levantan allí, más que un grito, es una oración de súplica, como las que hemos hecho nosotros muchas veces en nuestro cuarto a solas. Esos momentos en los que nos hemos arrodillado y le hemos dicho al Señor, Señor, ten misericordia, ten compasión, ten misericordia de mí, o de mi familia, o de tal persona. Y lo hemos hecho con esa voz de clamor que sale del alma, una súplica profunda, pidiéndole al Señor que haga un milagro en nuestras vidas. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mis amados, y Jesús en una ocasión anterior había puesto las manos sobre un leproso. A Jesús no le había importado tocar al leproso, no le había importado saber que quedaba inmundo ante la sociedad, ante los religiosos. Pero en este caso estos hombres están lejos, le han gritado, y Jesús también de lejos les dice, vayan, corran, vayan al templo,
preséntese al sacerdote y muéstrenle que ustedes ya son sanos. Claro, porque resulta que el único en todo Israel que podía corroborar la sanidad de un leproso era el sacerdote. Y era un proceso que tardaba 8 días. Y durante esos 8 días hacían varias cosas, presentaban también sacrificios y muchas otras cosas que el sacerdote hacía con los leprosos. Es decir, ellos tenían que irse y estar 8 días allá para que los sacerdotes constataran su sanidad y volverlos otra vez a unir a la sociedad y a sus familias. El tema aquí es que el Señor les dice, si ustedes se van caminando hacia donde yo les digo, recibirán la sanidad. Lo que nosotros llamamos caminar por fe. Cuando el Señor te dice, ¿quieres tal cosa? Listo, haz esto. Estos hombres tuvieron fe para eso. Dijeron, ¿cómo? Caminen, vamos. Y el asunto era que ellos sabían que necesitaban llegar sanos porque no los dejaban ni entrar. Ellos dijeron, vamos, vamos, y se fueron todos camino a buscar a los sacerdotes para constatar su sanidad. Si alguien no hubiera tenido fe, hubiera dicho, no, a mí que me sane aquí, yo no me estoy viendo sano. Pero ellos recibieron la palabra con fe y dijeron, camine. Y se fueron los 10 llenos de fe. Y mientras iban, dice la palabra, fueron sanos. En el camino fueron sanos. Es en el camino hacia la obediencia que el Señor nos va a sanar. Es cuando el Señor te dice, haz tal cosa. Y cuando tú comienzas a avanzar, quizás los primeros pasos no ha pasado nada, pero si tú sigues obedeciendo, más adelante vas a encontrar tu milagro, porque la obediencia es premiada por el Señor. Esa fe que lleva a la obediencia. Así que estos hombres caminaron en una condición muy especial, que es la obediencia. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios que hagas? Muchas veces hemos querido, Señor, haz tal cosa. El Señor te dice, listo, entonces haz tú esto. No, Señor, ahí sí no me parece. Y peleamos con Dios y no queremos obedecerle. Mi amado, si el Señor te dice hazlo, obedece. Mira la bendición de estos 10 leprosos. Fueron obedientes a la palabra que el Señor les dio y en el camino recibieron el milagro. Muchos milagros no se han dado en tu vida a causa de que el Señor te ha dicho cómo y tú no has obedecido. Estás ahí quieto, estás haciendo lo mismo que siempre, estás pegado a las mismas cosas, en los mismos lugares, haciendo las mismas cosas que desagradan a Dios y Él te ha dicho suelta eso, pero tú no has querido obedecer. Aquí hay un ejemplo de estos 10 leprosos que obedientemente se fueron. Mis amados, y fue una sanidad inmediata. ¿Por qué entendemos que fue una sanidad inmediata? Primero, el texto lo dice. Y segundo, porque hubo uno de ellos que no llegó hasta el sacerdote, no se presentó hasta el sacerdote, que cuando se vio sano, regresó. Es decir, en el camino, una vez que fue sano, el hombre se regresó a darle las gracias a Jesús. Seguramente después de darle las gracias, iría a buscar al sacerdote, a cumplir con la palabra que el Señor le dio. Así que el testimonio de los sacerdotes ahora testificaría. Bueno, ahí, perdón la redundancia. Imagínense al sacerdote viendo llegar a estos 10 leprosos, reconocidos como leprosos, y les pregunten, venga, ¿y ustedes qué? ¿Quién los sanó? Ustedes saben lo que pensaban los sacerdotes de Jesús, los fariseos, los escribas y todos los religiosos. Y ahora tener esa evidencia de estos 10. ¿Cómo así que ustedes fueron sanados? Sí, que Jesús, que el maestro que nos sanó, que mire que ya no tenemos lepra, que por favor haga el proceso. Y tener a estos hombres que tragarse todas sus palabras en contra de Cristo, viendo ese milagro tan violento. Usó Jesús a los sacerdotes como testimonio también de que Dios era el Hijo de Dios, de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. Así que nuestra fe, amados, es honrada por Dios. Y lo tremendo es que muchas veces necesitamos razones para creer. Y ahí es cuando fracasa nuestra fe. El Señor honra una fe en la que no hay una razón clara para creer. Él les dijo, vayan solamente. No, Señor, pero por lo menos sáneme un dedo. Si me sana un dedo me doy cuenta que la cosa va bien. No, la sanidad fue instantánea y fue en todo el cuerpo. Muchos dicen, no, yo hasta no ver, no creer, hasta no tener una razón para creer, yo no voy a creer.
Pero ¿cuánto honra a Dios la fe de alguien como la de estos hombres que sin tener una razón creyeron? Simplemente porque Dios lo había ordenado. Ellos saben que si Dios lo dijo, Dios lo hace. Vayan. Cuántas cosas a través de la palabra de Dios Él ya ha ordenado. Y simplemente tu fe debe creerlo. ¿Por qué? Porque lo dijo, porque lo habló. No esperes más razones para creer. Su palabra, sus ordenanzas son suficientes para aquel que ha decidido creer. La iglesia de Dios en el mundo necesita ser sana también. La iglesia necesita sanidad en estos tiempos. La iglesia necesita experimentar de Dios esa bendición. Pero ¿saben cómo se sana la iglesia? Caminando hacia la orden que el Señor dio. Muchos se sientan a esperar que Dios nos sane. Muchos se sientan a decir: Señor, haz algo. Señor, transfórmanos. Señor, cámbianos. Señor, mueve tu mano. Señor, escúchanos. Pero es tremendo como el Señor nos ha dicho a nosotros: obedezcan. ¿Quieren ser sanos? Obedezcan. Yo los mandé a ir. Yo les dije: id y haced discípulos. Vayan, que en el camino, cumpliendo mi ordenanza, ustedes serán sanos. Una iglesia que no camina hacia lo que Dios le ha ordenado nunca recibirá la sanidad. Quedándonos en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas, nunca recibiremos la sanidad que el Señor espera traer sobre la iglesia. Es caminando hacia la misión que Él nos entregó. Id y haced discípulos. A estos leprosos les dijo: vaya, preséntese ante el sacerdote. A nosotros nos ha dicho: id y haced discípulos. Vayan a todos los lugares, vayan a todas las naciones. Vaya, prediquen mi evangelio. Una iglesia que está ocupada en cumplir el mandato de Cristo es una iglesia sana. Va a disfrutar sanidad en todas las áreas que la componen. Una iglesia dedicada a la obra del evangelio y del discipulado es una iglesia que recibe sanidad en su camino. Así que, mis amados, los invito para que como iglesia cumplamos la misión que el Señor nos ha entregado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que mientras estemos en eso, vamos a ser sanados como iglesia. Recibiremos de Dios lo que tanto hemos esperado, pero a través de la obediencia. Bien, amados, pero pasó algo. Resulta que a veces la bendición nos entretiene. Ustedes se imaginan, apenas estos leprosos se vieron sanos, seguramente fueron hasta donde el sacerdote. Seguramente el sacerdote les dice: listos, ustedes ya pueden integrarse a la vida. Se imaginan ahora ellos tan felices ocupándose de su bendición que se les olvidó una cosita: ir y glorificar a aquel que hizo posible el milagro. Que no te pase a ti que le has pedido a Dios tantas cosas, el Señor te las da, y cuando las tienes, te entretienes en la bendición, que te olvidas del que te hizo el milagro. Has pedido un empleo, te pones a trabajar, te olvidas de Dios, ya no tienes tiempo para Dios. Has pedido un hogar, el Señor te lo da, te dedicas a tu hogar, se te olvida Dios. Has pedido un trabajo, ya lo dije, un estudio, no sé cuántas cosas has pedido, el Señor te las concede y te olvidas de volver a glorificarle y alabarle y a exaltarle. Definitivamente las bendiciones son peligrosas cuando nos dejamos seducir por ellas y permitimos que nos entretengan tanto que no tengamos la oportunidad de volver a darle gracias al Señor. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ojo, cuando vio que había sido sanado, no se fue a donde la familia, no se fue a donde los amigos, no se fue para el barrio, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Se acuerdan que les dije que era un grupo mixto y que samaritanos y judíos no hablaban entre ellos?
ahora que un samaritano reconociera a Jesús como Mesías, a un judío. Pero a este hombre no le importó ser samaritano, pues ya no le había importado ser samaritano para ser amigo de judíos leprosos. Ahora él se devuelve, incluso sabiendo que Jesús es judío, pero no le importa, llega, se postra, hace 3 cosas este hombre que ha recibido la bendición. Primera, glorificó a Dios a gran voz. Muchos dicen que la lepra afecta incluso la laringe. Y cuando la persona quiere hablar durito no puede. Imagínense todo este sistema sonoro nuestro afectado por la lepra. Seguramente hablaba pasito, con mucho esfuerzo, no lo sé. Ahora este hombre es sano y este hombre a gran voz usa esa nueva garganta y glorifica al Señor a gran voz. Lo dice aquí la palabra. Duro, sin pena, sin vergüenza. Segundo, se postró rostro en tierra. Y ellos sabían, tanto judíos, samaritanos, que solamente se podían postrar delante de Dios. Ninguno de ellos se postraba ante hombres, era ante Dios. Este hombre está reconociendo a Cristo como Dios y por eso se postró rostro en tierra y le reconoce como su Señor. Y 3, le dio gracias, lo adoró, pero no con los rituales religiosos de la época. Un ritual religioso de la época pues simplemente era, como les dije, ir donde el sacerdote, presentar todos los sacrificios que el sacerdote pedía. Seguramente los otros 9 lo hicieron así, pero este hombre se había dado cuenta que ese Cristo que tenía al frente era el templo mismo, el templo glorioso, y por eso él sabe que si hay que presentar un sacrificio es delante de la presencia del Señor. Los otros fueron religiosos, con acciones religiosas en el templo, como mucha gente que se queda desde la condición religiosa, que es fácil. Mantener esa condición religiosa es fácil, pero ¿saben qué? Es inútil. Tremendo que lo que logró este que adoró a Cristo fue algo que ninguno de los otros 9 logró a través de la religión. La gratitud muchas veces es presentada por la gente de una manera religiosa, pero inútil. Y Spurgeon, quiero traer una frase de Spurgeon, hablando al respecto en torno a esa forma religiosa de adorar, pero inútil. Dice así Spurgeon: los 10 estaban dispuestos a cumplir una ceremonia religiosa. Eso era ir al sacerdote. Solo uno estaba lleno de verdadero agradecimiento y acción de gracias. Los ejercicios religiosos externos son bastante fáciles y bastante comunes, dice Spurgeon. Esos actos externos religiosos, dice, fáciles, comunes. Pero los asuntos internos, el derramamiento del corazón con verdadera gratitud, qué cosa tan escasa es, dice Spurgeon. Porque un religioso solo tiene actos externos, pero alguien verdaderamente agradecido ha derramado su corazón en gratitud, en verdadera gratitud a Dios. 9 obedecen rituales donde solo uno alaba al Señor. Así que, mis amados, la alabanza al Señor debe ser, como Jesús mismo lo dijo, en espíritu y en verdad, derramando todo nuestro ser, y debe ser algo que provenga del interior, no de actos, porque como hemos dicho muchas veces, es fácil saltar, es fácil brincar, es fácil llorar, es fácil tirarse al piso, pero qué difícil es tener un corazón rendido a los pies de Cristo, un corazón adorador, verdaderamente rendido al Señor. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Los 9 le estaban representando a ese pueblo judío, a esa gran mayoría del pueblo judío, que a pesar de ver a Cristo, de ver los milagros, las señales y prodigios, no le reconocieron como Señor. Allí están representados en esos 9 leprosos, pero los gentiles, la iglesia de Cristo, incluso judíos que se arrepintieron en ese tiempo,
escasos, poquitos, están representados en este solo leproso que volvió a glorificar al Señor. El Señor dice, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que han visto mis obras? ¿Dónde están aquellos que han sido testigos de mi poder? ¿Dónde están aquellos que se han visto bendecidos por mi gracia y mi misericordia? ¿Dónde están? Pues se entretuvieron con la bendición, se enredaron con actos religiosos y no permitieron que su corazón se derramara en gratitud. Era simplemente una actitud egoísta. Señor, dame, haz el milagro, pero después de tenerlo, no se sienten obligados a quedarse, no se sienten obligados a postrarse. Es como si realmente ellos pensaran que es deber de Dios, obligación de Dios bendecirnos. No, es que a mi Dios me tiene que bendecir. De alguna manera eso se predica y se enseña. Has venido a Cristo, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a derramar bendiciones abundantes sobre tu vida. Y las personas comienzan a reclamarlas como por un derecho propio. No, es que yo ya creí en Jesús. A mí el Señor me tiene que bendecir. Hermanos, eso simplemente es egoísmo. Eso lo único que demuestra en nosotros es orgullo de pensar y pretender que Dios está obligado a bendecirnos. Creer que tenemos derecho y que Dios tiene obligación con nosotros de bendecirnos. Pero, ¿cómo es la verdadera actitud de alguien que no tiene una aspiración egoísta? Que no está pidiendo todo para él. Es como la de este leproso, también representada en una ocasión con Pedro, con el apóstol Pedro. Ellos habían estado pescando toda una noche, dice la palabra, y no habían podido pescar nada. Y se encuentran con Jesús, que les dice, muchachos, boguen mar adentro y tiren una vez más la red. Pedro le dice, Señor, eso no hemos hecho y no eso y nada. Pero como tú lo dices, amados, ¿se acuerdan que hablamos ahora de la obediencia? ¿Cómo Jesús le dice a los leprosos, vayan, preséntese al sacerdote? Ay, Señor, pues ¿para qué me va a poner ahí? Sáneme aquí ya. No, vaya. Y Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y tira la red. Pedro dice, Señor, aunque lo he hecho toda la noche, lo voy a volver a hacer en tu nombre. Porque tú lo dices, porque tú lo declaras, porque tú me lo estás pidiendo, porque tú me lo estás ordenando, lo voy a hacer entonces. Aunque yo ya lo he intentado, ahora lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Versículo Lucas 5:8. En Lucas 5:8 vemos qué pasa con Pedro una vez que tira la red. Saca cantidad de peces, tanto que tiene que llamar a una lancha vecina y repartir el peso. Y Pedro, viendo ese milagro, versículo 8 de Lucas 5 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué diferencia es cuando hay una mentalidad egoísta y pienso que Dios me tiene que bendecir? Cuando recibo la bendición simplemente digo, sí, es que el Señor me tenía que bendecir. Pero cuando hay un corazón agradecido, como el del leproso, cuando hay un corazón que se derrama para Dios, un milagro detona en el interior un temor reverente por estar frente al Dios eterno y glorioso y saber que somos pecadores y que Él no tenía ninguna obligación de bendecirnos. Ahora recibimos de Él toda esta bendición y lo que hay es un estado de vergüenza. Señor, yo soy pecador, yo no merezco tus gracias ni tu amor, y caemos de rodillas y postrados le adoramos y reconocemos su gloria y su grandeza. De 10, 1. De 10, 1, amados. Así que, versículo 18, Jesús dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dijo el Señor, y de todos los que sané, el extranjero, el samaritano, el que no podía ir sino hasta cierta parte del templo a presentarse al sacerdote, porque los extranjeros
a los extranjeros estaban excluidos de adorar en el patio interior del templo. Ellos llegaban solo hasta una parte. Si querían ir a adorar al Dios de Israel, por ser extranjeros, no podían pasar al patio interno. Les tocaba quedarse a cierto lugar. Este hombre, aunque samaritano, reconoce a Dios y no le importa y va y se postra a sus pies y le glorifica y le alaba, y el Señor dice: tremendo que este que no tenía acceso termina teniendo más que cualquiera, un samaritano. Y los judíos, que tienen todo ese acceso precisamente por esa mentalidad religiosa, no volvieron a agradecer. Y el Señor se sorprende, un extranjero que, como les dije ahora, nos representa a nosotros como iglesia, la iglesia gentil. Pero aún así debemos tener cuidado como iglesia para no pretender actuar como los otros 9, diciendo: Señor, es que me tenías que bendecir. Señor, es que era tu obligación bendecir. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados, y es la diferencia entre la fe que cree para ser sano y la fe que cree para ser salvo. Muchas personas han tenido fe para recibir el milagro de Dios. Dios les ha hecho milagros. Hay gente que cuenta milagros en todo el mundo, de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero ¿cuántos de ellos, después de recibir el milagro, han vuelto a los pies de Cristo para recibir el milagro mayor, el de la salvación? Podemos decir que hay 2 tipos de fe. Una que alcanza para recibir un milagro de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Claro! ¡Qué bendición! Que hayas creído para que Dios te hubiera hecho ese milagro. Pero hay una fe mayor, con una dimensión mayor, más gloriosa. Porque esos 9 leprosos se murieron sanos, pero se fueron para el infierno. El hecho de que Dios te haya hecho un milagro no significa que ya eres aprobado ante los ojos de Dios. ¿Cuántas personas se creen con el favor de Dios porque Dios les ha hecho milagros y se creen con el derecho de seguir siendo bendecidos? Pero jamás se han dado cuenta que necesitan irse a postrar a los pies de Cristo, de su Salvador y de su Redentor. Este hombre sí, y la palabra que usa aquí el texto deja muy claro que no está hablando de ser sano solamente, sino de ser salvo. Dice el texto que, hay 3 palabras diferentes durante esta historia real que le aconteció a Jesús con estos leprosos. Esa frase "te ha salvado" no se traduce, o más bien se traduce de la palabra catarizó. En el griego, catarizó significa limpiado. La primera vez en el versículo 14, cuando el Señor lo emplea, te ha salvado, en el versículo 14 se habla acerca de la palabra ser limpios, catarizó. Luego en el versículo 15, la palabra iaomai significa sanado, ser sanado. Hay una que significa limpiado, hay otra que significa sanado, y aunque nosotros las hemos leído como te ha salvado, en este versículo precisamente él usó otra para este momento. En el versículo 19, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado ya es soso, que es el término que ha usado el Nuevo Testamento para hablar de aquellos que han sido salvados del pecado, que han recibido vida eterna. Por lo tanto, nosotros perfectamente pudiéramos decir: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado de la muerte y de la condenación y el castigo eterno. Eres salvo. Los otros 9 fueron sanos. Este hombre fue salvo. La fe de los 9 sirvió para ir a correr hasta el sacerdote y recibir la sanidad.
pero la fe a este hombre le alcanzó para que Cristo ahora le dijera, y ahora eres salvo, y ahora cuando mueras tendrás vida eterna. ¿Es diferente o no? ¿Es diferente el corazón agradecido al ingrato? ¿El ingrato puede recibir cosas de Dios? Sí, pues las estamos viendo. Pueden recibir milagros. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Lo dice en Mateo 5:45, y hace llover sobre justos e injustos. Claro, hay gente que ha tenido fe para recibir milagros de Dios. Pero la pregunta es, ¿tienes fe para ir y postrarte a los pies de Cristo, derramar tu corazón y que Él te diga, ¿eres salvo? Porque esa es la fe que vale la pena, mis amados. Como les digo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder el alma? De nada. Tu fe te ha salvado. Así que hay una fe que salva. Y esa fe está caracterizada por la confianza, la gratitud, la humildad, el compromiso, el amor, la alabanza, la adoración. Todas esas cosas caracterizan la fe que salva. Te pregunto, para terminar, ¿estás agradecido a este nivel? ¿Hay gratitud en tu corazón? Yo recuerdo, a mí en muchas ocasiones se me perdió la billetera, con los papeles y con plata. Y eso es triste, eso es duro, eso es terrible con el pase. Eso, yo me confieso delante de ustedes, si hay algo que a mí me ofusca, es perder los papeles. Gracias a Dios hace muchos años no los boto. Cambié de tenerlos en el bolsillo de atrás del pantalón, ahora me lo pongo en el bolsillo de adelante, creo que fue la solución. Nunca más volví a botar los papeles, porque esos papeles de volver a sacar duplicados y cosas de esas, perder platica y todo lo demás, pues para mí era un caos. Yo no sé si le ha pasado a usted. Y la verdad que uno en esos momentos no siente ni 5 de ganas de agradecer. En una ocasión estaba yo estudiando en Bogotá y me subí a una buseta y me abrieron el morral por detrás, me sacaron una calculadora científica que un tío me había comprado con mucho esfuerzo, me sacaron la billetera con los papeles y cuando llegué a presentar el examen no tenía la calculadora, no vi los papeles, me angustié, eso fue horrible y la verdad que no hay gratitud en ese momento. Y me sorprendió este testimonio de Matthew Henry, es un famoso comentarista bíblico, que en una ocasión le robaron la billetera y cuando él llegó esa noche a su casa, escribió en su diario las razones por las cuales él podía estar agradecido. Y chévere eso, chévere que muchas veces cuando nos pasan las cosas malas, nos enfocamos tanto en lo malo que dejamos de darle gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos. Que es que se nos olvida que Dios nos las da y que Él no está obligado a dárnoslas. Si tú esta mañana desayunaste, eso es de Dios. Él no tenía obligación contigo. Él en su gracia y en su amor provee todos los días para nosotros y por eso nosotros cada vez que nos sentamos a la mesa, ¿qué decimos? Gracias por estos alimentos que tú nos das. Es reconocer en las pequeñas cosas a Dios. Y que cuando algo nos salga mal, no olvidarnos de que Él ha estado ahí. Desde las cosas más simples hasta las más importantes. Entonces Matthew Henry escribió, por ejemplo, cosas como las razones por las cuales está agradecido. Primero, porque nunca lo habían robado antes. Era la primera vez en su vida después de muchos años. Y él dice, hombre, Señor, gracias porque no soy como muchas personas que los han robado muchas veces, constantemente. Dijo también, gracias, Señor, porque no me quitaron la vida. Me quitaron la billetera, pero no me mataron. ¿Cuántas personas por robarles un celular han muerto? Tercero, porque a pesar de que se le habían llevado todo, pues no había sido mucho. Él dijo, bueno, finalmente esa platica la necesitaba, pero gracias a Dios tengo esto otro. Tengo muchas otras cosas. Y finalmente dice, porque él era el que había sido robado y no él el que había robado. Porque él entendía que es mejor que lo roben a uno y no ser uno el que roba, porque el destino del que roba es terrible. Él encontró esas razones para cambiar su angustia, su dolor, su rabia, no lo sé, por gratitud. Y realmente es eso, es entender que en todo y por todo debemos ser agradecidos con Dios, pero más por nuestra salvación. Así que te pregunto, ¿cuál es tu decisión a partir de este momento? ¿Qué estás pensando hacer frente a Dios?
frente a lo que Él ha hecho por ti en estos últimos tiempos. Recuerda que quien no reconoce su pecado no puede entrar al reino de Dios. Así seas muy bendecido, como el hombre rico que muere y va al infierno. Él creía que por ser tan bendecido iba a ir al cielo. Si has sido muy bendecido, eso no te garantiza tu salvación. Solamente el que vayas en gratitud a los pies de Cristo y derrames tu corazón, como lo hizo este hombre, este leproso, que no solamente recibe un milagro físico, sino también la vida eterna. Termino diciendo esto, iglesia amada. El Señor nos ha mandado a predicar y a hacer discípulos. Y muchas veces cuando hemos ido, pues ha sido de repente frustrante. Nadie escuchó, nadie atendió. Dios se glorificó, Dios hizo presencia. Hemos visto que Dios ha sanado, que Dios ha hecho milagros, pero la gente sigue en la misma actitud. A Jesús le pasó. Él permite un milagro de lepra a 10 en un instante. Eso es suficiente como para uno decir, todos debían haber vuelto arrepentidos de su pecado y haber rendido sus vidas a los pies de Cristo. Pero solo uno, después de una obra tan extraordinaria, solo uno. Por eso no te desanimes a la hora de predicar el evangelio. No importa si te escuchan pero no lo aplican, no importa si reciben el milagro pero nada, habrá alguien, habrá uno que volverá a los pies de Cristo, habrá uno que entenderá de qué se trata esto. Nosotros cumplamos nuestra misión. ¿Queremos ser sanados como iglesia? Vamos y cumplamos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, hacer discípulos, bauticémoslos y enseñémosles todas las cosas. Ocupémonos de nuestra tarea, de nuestra labor. ¿Queremos que Dios bendiga a la iglesia? Ocupémonos de lo que a Dios le preocupa realmente, las almas, la vida de las personas. Sí, glorioso, maravilloso ver milagros, señales y prodigios, pero más hermoso ver un alma a los pies de Cristo derramada en arrepentimiento, pidiendo perdón. Eso es, mis amados, que seamos agradecidos, que no creamos que el Señor está obligado a bendecirnos. Él lo hace por misericordia y amor. Recibimos más de lo que merecemos y siempre en nuestro corazón una actitud de gratitud a Dios. Él nos ha socorrido, guardado, bendecido durante este tiempo de pandemia. Hemos sido muy ayudados por Dios. Nosotros al interior de la iglesia, en la provisión que ha dado el Señor para las cosas de la iglesia y para ayudar a otros, el Señor ha sido fiel, ha sido bueno. Dios ha sido realmente un Dios amoroso, digno de adoración. Adorémoslo, adóralo desde tu corazón, con todo tu ser, agradécele todo cuanto tienes. Si algo malo te pasó, no pienses en eso, piensa en la vida eterna, piensa en lo que Dios ya ha hecho por ti. Entrégale esa carga a Él, confía en Él, reposa en Él y adórale siempre, en todo momento. Sea agradecido y predica la palabra. En ese trabajo como iglesia recibiremos mucha sanidad de muchas cosas que como iglesia necesitamos. Ocupémonos de nuestra labor, de la encomienda que nos ha hecho el Señor. Oremos. Padre bendito, hoy es un día hermoso para agradecerte la vida de nuestros hijos, esposos, esposas, agradecerte el lugar en el que vivimos, agradecerte que no ha faltado un bocado de pan, agradecerte la salud, la protección y el cuidado, agradecerte en medio de situaciones difíciles también, porque en ellas te glorificas, pero sobre todo agradecerte por poner en nosotros un corazón arrepentido, un corazón que vuelve a ti cada día, se postra para reconocer que eres Dios, que eres el Maestro, que eres el Mesías, el único digno de honra y de gloria. Gracias porque es la manifestación más grande que tenemos de que somos salvos. No porque nos va bien, no porque somos muy bendecidos, no porque tenemos todo lo que pedimos y deseamos, no. El que tengamos un corazón arrepentido, un corazón que busca tu rostro, un corazón que desea obedecerte, es la evidencia más grande de que hemos sido salvos, de que, que nuestro espíritu ha oído de ti decir, vete, tu fe te ha salvado, no solo sanado, ahora también eres salvo. Y glorifica y agradece a Dios por esa conciencia eterna que Él ha puesto en tu corazón.
Y no solamente esa conciencia egoísta de tener las cosas para ti en este mundo y a un Dios como el genio de la lámpara al que tú le pides y Él te da. Es reconocerle como Señor y Salvador, como el dueño de nuestra vida, el único digno de gloria y de honra. A ti pues la gloria, la honra, la alabanza por tus misericordias y tu amor. Que cuando nos pasen cosas difíciles te glorifiquemos igual que cuando nos pasan las difíciles. Ayúdanos, te lo pedimos, en este deseo de adorarte. Y haz que esta iglesia sea una iglesia que cumpla el llamado que tú le haces a toda la iglesia en el mundo de llevar tu palabra y tu mensaje. Muchas gracias te doy por este día y por mis hermanos que han escuchado en esta hora esta palabra. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Que el Señor les termine de dar un feliz día, un feliz domingo a todos. Dios los guarde y los bendiga. Hasta la próxima.